Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Vamos a comenzar declarando. Vamos a tomar nuestras Biblias y declarar. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es la palabra de Dios. Es Dios para mi hablándome a vida. mí. Es Dios hablándome a mí. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Soy Cristo. la luz de este mundo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar Para anunciar las virtudes las virtudes de aquel que me llamó de aquel que me llamó de las tinieblas de las a tinieblas su luz admirable. a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy la respuesta de Dios Soy la respuesta de Dios a la oración de mucha gente. a la oración de mucha gente. La creación entera La creación entera gime esperando mi manifestación gloriosa. esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida Me hablaré palabras de vida y no de muerte, y no de muerte, de riqueza de riqueza y no de pobreza, y no de pobreza, de salud de salud y no de enfermedad. y no de enfermedad. Porque hay milagros en mi boca. Porque hay milagros en mi Tengo boca. miles de ángeles Tengo miles de ángeles a mi disposición, a mi disposición, esperando mis órdenes. esperando mis para órdenes, actuar. para actuar. He sido sellado He sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. con el Espíritu Santo de la promesa. El que levantó de los muertos a Jesús El que levantó de los muertos a Jesús mora en mí mora en mí y me perfecciona cada día. y me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, la preciosa, siempre viva, siempre viva, fructífera fructífera y poderosa semilla poderosa semilla de la palabra de Dios. de la palabra de Dios. Mi mente está alerta, Mi mente está alerta, mi corazón está mi dispuesto. corazón está dispuesto. Nunca más ser el mismo. Nunca va a ser el mismo. Nunca, 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 nunca más nunca más ser el mismo. ser el mismo. Amén. 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 Vamos a ir al libro de Romanos, creo que ya es el episodio 50 de esta serie. Y finalmente llegamos al capítulo 12. A partir de allí hay un cambio. Señalábamos al inicio del estudio de esta epístola que la epístola de Romanos cuenta con 16 capítulos. Las primeras 3/4 partes están totalmente abocadas a lo que Dios ha hecho. ¿A cuál era la condición del hombre? ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Por qué lo hizo? Todo centrado en Él. Recién a partir de aquí nos empieza a dar detalles de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero sobre esa base, sobre la base de lo que Él ya hizo. O sea, qué es lo que nosotros tenemos que hacer en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. Porque señalábamos, y lo reiteramos una vez más, en Dios es tan importante, en Cristo Jesús es tan importante lo que haces como la motivación de tu corazón al hacerlo. Entonces, por eso que hay mucha gente. Ahora, también es cierto que la obediencia tiene una recompensa. Pero cuando la obediencia está enfocada justamente en eso. O sea, Señor, mira, no entiendo bien esto, no entiendo qué es lo que está pasando, pero voy a confiar en ti y voy a hacer lo que tú me dices que haga. Bueno, esa obediencia es en sí un paso de fe. Porque aunque no termino de entenderlo, creo, confío en ti, así que voy a hacerlo. Pero cuando la gente hace lo correcto, pero buscando con ello ganarse el favor de Dios, ese es otro tema. Ahí está, no va a funcionar, no va a traer los resultados. Nos importa mucho no solo lo que se hace, sino la intención del corazón. Romanos capítulo 12. Bueno, aquí le han puesto como subtítulo Deberes cristianos. Y empieza: así que, hermanos, os ruego ahora,
Así que, ¿quién empieza una frase, una oración o algo con así que? Es un conector. Implica que esto tiene todo su antecedente con lo que se estuvo hablando anterior. ¿Qué es lo que estuvimos hablando la semana pasada? Del tema de Israel, ¿no? Pero al final empieza a alabar a Dios, a exaltarlo, por el plan perfecto de salvación que Él diseñó, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Capítulo 11, versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos, se refiere a Israel, por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Qué padres? Abraham, Isaac, Jacob. En cuanto al Evangelio son enemigos, pero en cuanto a la elección son amados. En cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios nunca rompe su palabra. Él le hizo una promesa a Abraham. Ahora, lo que ocurre es que la promesa era mucho más amplia de lo que se entendía. No fue hasta la llegada de Cristo Jesús que esta parte de la promesa llegó a revelarse. Porque hasta ese entonces entendían que la descendencia de Abraham pues solamente era la descendencia carnal. Isaac, los descendientes de Isaac. Luego los de Jacob, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob. No consideraban, no contaban a Ismael, no contaban a Esaú, no contaban a ninguno fuera del linaje. Pero, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, señaló que su descendencia sería como la arena del mar, pero también le dijo en otra ocasión que sería como las estrellas del cielo. Y esa parte no se reveló hasta la llegada de Cristo Jesús y se entendió que le hablaba de dos tipos de descendencia, la descendencia en la carne, pero también una descendencia espiritual, que es lo que hemos leído en los primeros capítulos de Romanos. Los que tenemos la fe de Abraham somos herederos juntamente con él, y a nosotros también la fe se nos cuenta como justicia. Por eso dice, ¿no? En cuanto al Evangelio son enemigos, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Cuando Dios hizo esta elección, cuando llamó a Israel, Él ya sabía lo que iba a ocurrir con Israel. Él ya sabía que Israel iba a fallar. Él ya sabía que esto no iba a funcionar. Lo sabía. Entonces tampoco te menoscabes cuando falles, porque en el momento en que Dios te eligió, Él ya sabía las fallas que ibas a cometer. Y ya tenía lista una respuesta. Cuando Él elige a Sansón y lo unge para empezar a liberar al pueblo de sus enemigos, que eran los filisteos, Él ya sabía que Sansón, cuando creciera, se iba a hacer amigo de los filisteos. Y cuando Sansón se enamora de esta mujer filistea, sus padres se enojan. ¿Y en qué acaso no hay mujer entre las hijas de tus hermanos que tienes que ir a buscar mujer allá a los filisteos? La palabra dice, pero ellos no sabían de que Jehová había hecho esto, pues buscaba ocasión para ponerlo contra los filisteos. O sea que una mujer podía causar que él se vuelva enemigo de ellos. Hay sabiduría en eso. Se llevaba muy bien con los filisteos hasta que se metió con una filistea. Mucha sabiduría en eso. Pero ya, será para otra lección. El que tenga oídos para oír, oiga.
En cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no cambia. ¿Alguien piensa que cuando uno de nosotros falló, o alguno de los personajes en la escritura falló, Dios estaba en el cielo y de repente, oh no, ¿qué has hecho? ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, en ningún momento lo cogen por sorpresa. Él ya tiene preparada una provisión, una respuesta. En el instante mismo en que Adán cayó, Él empezó a anunciar la venida del Mesías. La primera profecía acerca de la venida de Jesús la da Dios mismo. Cuando le está hablando a la serpiente, le dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la primera profecía de la venida del Mesías. Dios mismo la da. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que si en algún momento de tu vida percibiste, sentiste el llamado de Dios, pero luego con el pasar del tiempo, las circunstancias, las decisiones, diferentes eventos parecían que te alejaban, no te preocupes. Es un atajo que Dios está tomando para llevarte a la posición que Él deseaba. Dios le mostró a José en su adolescencia un sueño. ¿Recuerdan? Vio que estaba con sus hermanos en el campo, segando trigo y ataban las espigas y de repente los 11 atados se inclinaban ante el suyo. Y luego vio que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Entonces, ¿qué? O sea, ¿tú vas a gobernar sobre nosotros? ¿Qué hicieron? Lo quisieron matar, lo vendieron de esclavo, fue preso. ¿Qué pasó al final? Exactamente lo que soñó. Terminó gobernando Egipto, vino hambre en la tierra y sus hermanos vinieron a comprar comida y al verlo se inclinaron ante él. Pasó exactamente lo que él había soñado. ¿Parecía que se estaba acercando ese sueño? No, para nada. Parecía que cada vez se alejaba más. Se fue a otro país, era esclavo allí. ¿Cómo diantres podría darse eso? Bueno, Dios tenía ahí. Nuestro Padre es creativo y el hombre, al ser hecho a su imagen y semejanza, posee eso, pero o sea, si a ti se te puede ocurrir una historia, darle dramatismo, darle un quiebre, un nudo, y de repente, Dios más, pues, ¿de dónde crees que lo sacaste? ¿De ti? ¿De dónde crees que salió esa capacidad de contar historias, de ponerle emoción, de ponerle esto? De Dios. Miren la historia de José. ¿Alguien podía imaginarse ese final? ¿José? ¿Sus hermanos? ¿Su padre? Nadie. Dios se encargó de ordenar todo. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Matemáticas, mijo, como decía el gallo Claudio, ¿no? Es muy común que cuando algo es muy complicado en matemáticas, a veces se arregla con algo tan simple como ponerlo todo entre paréntesis y cambiarle el signo. Fin del asunto. Y empiezas a resolver. Oye, pero qué, o sea, ya con eso lo estás alterando, con eso puedes trabajar dentro. Lo que está afuera va a permitir que todo lo que está dentro se afecte y te puede dar un resultado más lógico. Yo recuerdo a veces tratando de desarrollar, rompiendo de cabeza,
Y de repente, pues, pero chicos, apliquen esta fórmula, pues acuérdense, lo ponía entre paréntesis, un signo adelante y listo, cambiaba todo y lo resolvía en una. No se me olvidó más eso. No se me olvidó más ese rompiendo de aquí, sumando, restando, sacando raíz, tanto y la cosa del otro, cambiándole y ya está. Cambió aquí, cambió allá y listo. Se trabaja más fácil. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Encerró todos ambos elementos de la igualdad, los puso entre paréntesis, les puso un signo adelante y listo. Todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos! De nuevo. Ningún libretista, novelista, autor, dramaturgo, a nadie se le podría ocurrir escribir una historia tan perfecta. Hacer que justo a tiempo, justo en el minuto ahí, llegue oportuno. En otra parte de la palabra dice, en la consumación de los siglos. En el momento exacto se introdujo al correo en la historia. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos! ¿Qué quiere decir esto? Que si bien podemos conocer a Dios, hay principios, hay cosas sobre Él que son invariables, que son inconmovibles. Él sigue siendo Dios. Y siempre hay una manera en la que Él puede llevar a cabo su voluntad sin ir en contra de su palabra y sin quebrantar sus principios. Ve a Nínive, le dice a Jonás, pregona contra ella. Jonás se va en sentido contrario. Ocurre el tema de la tempestad, lo arrojan, lo traga el pez, lo escupe en la orilla. Después que él se arrepiente y clama a Dios, y viene Dios y le dice, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra él. Exactamente lo mismo que le había dicho antes. Dios no había cambiado de parecer. Y esta vez Jonás va. Y ahí nos enteramos por qué es que no quiso ir antes. No porque tuviera miedo, sino porque no quería que Nínive se salvara. Ahora, en ningún momento Dios le dijo que Nínive se iba a salvar. Pero Jonás lo dice claramente al final. Yo sabía, por eso no quise venir, sabía que te ibas a arrepentir. A Dios le previamente pone una calabacera que Jonás se acuesta, al día siguiente se seca y Jonás empieza a pedir la muerte y Dios le habla y le dice, sufres por esa calabacera que no plantaste, no regaste, no hiciste nada para que crezca. ¿Te duele la calabacera? Sí, me duele. Te duele. Y a mí no me puede doler la gente de Nínive, que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda. Gente que no sabe que lo que está haciendo está mal, no me conoce. No conoce mi voluntad. En cuanto oyeron acerca de mí, de inmediato se arrepintieron. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Dios siempre tiene. El peor error que podemos cometer es querer limitar a Dios, querer meter a Dios en una cajita de religión y decir, bueno, Dios es así, 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 esto no, jamás lo hará. Es Dios. Tiene mil formas de hacer lo mismo, su multiforme gracia. Cuán
insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Qué significa? Que no puedes llegar a descifrarlo, no puedes llegar a medirlo, no puedes llegar a pesarlo, no hay manera en que puedas darle una definición. Es demasiado grande, demasiado abundante, demasiado diverso para que lo logres definir, para que lo puedas encerrar en un concepto. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y aquí entra. Así que, o sea, entendiendo esto, entendiendo que Él es omnipotente, todopoderoso, inescrutable, insondable, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por las infinitas, por las que son nuevas cada mañana, por las que son inagotables, eternas, por esas misericordias de un Dios insondable, inescrutable, por esas misericordias, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primer deber, tu relación con Dios. La intimidad con Dios. Conocerlo. No vas a terminar de conocerlo. No nos va a alcanzar la vida para llegar a conocerlo totalmente. Es como que pretendas contar las estrellas. No puedes hacerlo. No puedes. Son demasiadas. No tienes los medios para hacerlo. No, me voy ahí a Estados Unidos que tienen ese telescopio o ese que está allá por ahí por el Polo Norte. Ya, pero vas a ver una parte del cielo, nada más, no vas a poder ver todo. Y aún así, eso alcanza a ver solo hasta cierto punto. Si le aumentaran más potencia, en algún momento podría ver más allá. No puedes, no te alcanza el ojo para contar, para poder ver todas las estrellas. De igual manera, no nos da. Hemos recibido la mente de Cristo, pero no vamos a poder conocer todo. No va a llegar un punto en el que digamos, ay, ya sé. Sí, en la intimidad lo podemos conocer. Podemos aprender y conocer cuestiones generales de Él, pero no vamos a acabar de conocerlo. Es como te puedes casar con una persona y no terminas de conocerla. Porque según, si la conoces en determinadas circunstancias, puedes conocer un aspecto de ella, pero si las circunstancias se modificaran de manera extrema, habrían aspectos que tal vez esa persona ni siquiera conoce de sí misma y menos tú. Así por algún motivo, si la conoces en una rutina de un trabajo, de ir a un lugar, trabajar de determinada hora hasta determinada hora, pues puedes conocer ciertos aspectos de esa persona, pero si en algún momento hay una variante violenta y por alguna razón se tienen que ir a un lugar y en modo supervivencia, pues puedes conocer otras cosas que tal vez no se veían antes, ¿no? Entonces esa persona antes, bueno, solamente iba, compraba en el supermercado, traía su bandejita con un poco de carne y de repente ahí, en estado salvaje, la ves abalanzándose sobre un animal, degollándolo, no desollándolo y wow, ¿no? Y siempre se le veía tranquilito, ¿no? Entonces, no acabas de conocer a una persona. Juan
el discípulo amado, recostaba su pecho sobre Jesús, lo conoció aquí, lo conoció a Jesús revelándonos al Padre, lo conoció como el Cordero, cuando lo ve en el cielo, dice, cuando lo vi caí como muerto. Ya no vio al Cordero, vio al león, ya no se estaba reflejando al Padre, era él mismo, sus ojos como fuego, una persona muy diferente a la que él había visto, muy diferente. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y continúa, no os conforméis. Ahora esta palabra conformarse, muchos la pueden tomar como resignarse, ¿no? Te conformas, como que bueno, dejas de luchar, pero no, aquí conformar, o sea, se refiere a tomar la forma. Y aquí habla de conformar como lo que hace el agua, ¿no? Que toma la forma del recipiente que la alberga. A eso se refiere. No os conforméis, no os adapten, no tomen la forma, no se dejen marcar, no se dejen determinar por el diseño que este mundo le da a la gente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A veces las personas, cuando alguien va a determinado lugar, usan una frase, la mayoría de veces, de manera equivocada. No, está yendo a ese lugar y le han lavado el cerebro. Y digo de manera equivocada porque usualmente no les lavan el cerebro, se lo ensucian. Les meten ideologías perversas, fracasadas. No le están lavando nada. Pero en este caso, cuando alguien se acerca a Cristo Jesús y otros dicen, les han lavado el cerebro. Bueno, en ese caso sí, la verdad que sí, sí corresponde. Yo no me siento ofendido cuando alguien dice, que en esa iglesia le han lavado el cerebro. Sí, porque la verdad que estaba lleno de estiércol, estaba sucio. Estaba lleno de un montón de conceptos errados, de miedos, traumas, temores, complejos. No os conforméis, no se adapten, no dejen que este mundo defina o los moldee. No tomen la forma. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero esto se da como consecuencia de lo primero. Si lo primero no se está haciendo, lo segundo no va a ocurrir. Si primeramente no estás presentando tu cuerpo, no estás dando el tiempo a la comunión, a conocerlo, a escuchar su voz, si no lo estás haciendo, tu mente, tu entendimiento no se va a renovar. Ergo, vas a empezar a dejarte moldear por este mundo. Por eso es que hay tanto creyente mundano. Y creyente lo pongo entre comillas. Porque que vayan a la iglesia y se sienten no los vuelve creyentes. Conozco un montón de gente que va a la iglesia, que se sientan, algunos hasta se paran en los púlpitos, pero de allí a que crean. Cuando empiezan a hablar, los empiezo a escuchar hablar de pura humanidad. Las personas usualmente, a propósito estuve conversando con una hermana, y usualmente la gente hace esta pregunta, la misma que le hacían a Jesús, ¿no? Hermano, ¿pero qué tengo que hacer
con esa pregunta ya tienes claro algo. ¿Qué tengo que hacer? Si tú estás pensando en qué tienes que hacer, no has entendido todavía la gracia. Recién lo hemos visto varias veces, ¿no? El capítulo 10, verso 6. 5. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe, así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Si estás pensando en qué tienes que hacer, ¿en qué te estás moviendo? ¿En ley? ¿En religiosidad? ¿Por qué ocurre esto? Porque en realidad la mayoría empieza conociendo a Dios de esa forma. Hemos nacido en un país en el que gracias a Dios hay un conocimiento básico de las cosas de Dios. La religión predominante aquí es la religión católica y eso permite que la mayoría de personas desde el colegio sepan que hay un Dios, que envió a su Hijo, Jesucristo, pero ya más profundamente sí, no terminan de entender las cosas, pero al menos la base está. Recuerdo que el pastor César Campos comentaba que él, alguna vez hablando con el pastor John Austin, el papá de Joel, le mencionaba eso, no, es que usted no sabe, ahí es complicado, hablando de Perú, ¿no? Porque la gente está muy arraigada a la religiosidad, el tema de las procesiones y las imágenes y todo eso, y el pastor John lo miraba y se sonreía y le decía, César, eso no es complicado, le decía, al contrario, al menos la gente sabe que Dios existe. En la India es peor, en la India tienen no sé cuántos millones de Dios. Entonces tratar de explicarles que hay un solo Dios y todo esto es más difícil que explicarle a las personas aquí. Al menos eso lo tienen claro, al menos esa base ya está. Muchas preguntas, ¿no? Y se le acercaban a Jesús también, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y empezábamos esto diciéndolo. De esta epístola, que es la más universal de todas, lo especial de esta epístola, la razón por la que constantemente Dios la usó para hablar y despertar a su pueblo, es porque esta epístola, de nuevo, Pablo se la escribió a la gente que jamás había visto. Nunca los vio. Él no había estado en Roma cuando escribió la epístola. A diferencia de las demás epístolas que estaban dirigidas a iglesias, varias de ellas que él mismo había formado, así que conocía a los hermanos allí, sabía cómo se comportaban, sabían cómo eran, jamás estuvo en Roma cuando escribió la epístola. No sabía cómo eran los hermanos en Roma, no sabía qué cosas conocían, no sabía si eran gente de oración, si eran gente relajada, no sabía nada de ellos. Así que todo lo que escribe en esta epístola parte de esa base, de gente de la cual él ignoraba todo, así que trata de cubrir los temas principales. Muy adecuado para nosotros, gente de la cual también no vio nunca. Por eso es que nos habla bastante y es bastante completa. Lo primero, os ruego por las misericordias de Dios, capítulo 12, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto lo tienes que hacer siempre. El sacerdote estaba en el tabernáculo, luego en el templo, ofreciendo constantemente sacrificios. Todos los días, era su trabajo. Él estaba allí, le llevaban animales, ponía la mano, degollaban el animal, lo ofrecían, según fuera el tipo de ofrenda o sacrificio, pues o quemaban todo el animal o simplemente lo mecían y luego comían los sacerdotes, según lo que se estaba haciendo. Él ya sabía. Era más o menos como cuando te vas al mercado y la persona agarra cualquiera, ya lo mata y rápido y ya no lo está pensando, ya como todo el tiempo lo hace, simplemente es reacción. ¿En cuántos caseros? Ya en 4, en 12, en 14, empieza a picarlo. Es lo de siempre.
Y entonces lo mismo dice para nosotros, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. En otras traducciones dice vuestro verdadero sacerdocio. Es lo que debemos hacer siempre, sin falta. No os conforméis, no te adaptes, no te dejes moldear por este mundo, por este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, yo empiezo a adorarle, porque ¿qué cosa era ofrecer sacrificios? ¿Qué eran esos sacrificios? Adoración. Entonces, ¿qué me está pidiendo la palabra que haga? En primer lugar, adorándole. Y encaja perfectamente con lo que Jesús dijo. El Padre busca verdaderos adoradores, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, de nuevo, es tan importante lo que haces como la intención de tu corazón al hacerlo. Y de nuevo, esto no quiere decirle que si no lo entiendes, no va a funcionar. Si no lo entiendes, pero lo haces en obediencia y en confianza a que Dios va a responder, eso es fe. Señor, no sé por qué está pasando esto, no entiendo, no veo una salida, pero tú has prometido, yo confío en ti, así que voy a hacer esto que me dices que tengo que hacer. Recuerdo algunas ocasiones en las que estaba trabajando en otros negocios y habíamos quedado con personas en ir a verlos, eran personas que necesitaban ser ministradas. Y entonces yo decía, bueno, el negocio que hacía en la mañana, el tema de la venta de desayunos, eso lo terminamos normalmente a 10 de la mañana, ya sabes que al mediodía estaremos por tu casa. Bien. Ese día dieron las 10, dieron las 11 y nada, no habíamos avanzado más que una pequeñísima parte. Y entonces la cosa era, bueno, nos quedamos acá y ya después vamos con la persona cuando podamos. Pero algo dentro del corazón decía, Padre, ya habíamos tomado una decisión. Bueno, Señor, mira, nosotros estábamos haciendo esto, tenemos pagos que hacer, tenemos cuentas, pero también habíamos quedado en hacer esto otro. Así que, Padre, vamos a confiar en que tú estás al control de todo, guardamos todo, vámonos. Y caminando, nos encontramos tirada ahí la cantidad, más de la cantidad que estábamos esperando ganar. Y eso no ha pasado una vez, eso pasa constantemente. ¿Por qué? Porque, ok, Señor, esto, o sea, mi fuente eres tú, el trabajo es un medio, pero la fuente eres tú, así que tú puedes hacerlo a través del trabajo como puedes hacerlo de otra forma. No voy a dejar de creer porque no haya sido de la manera natural. Si no es de forma natural, pues será sobrenatural, pues. Pero igual va a ocurrir. Entonces, no os conforméis, no te dejes adaptar, no te dejes moldear. La gente habla según su entendimiento limitado. Pero lo que vimos al final, de nuevo, nos hablaba de un Dios inescrutable, insondable, imposible de definir, de medir. Sí, hay principios en Él que no cambian, Él es bueno, eso no va a variar. Pero la forma en que Él puede hacer las cosas tiene miles de formas. Nuestra parte es simplemente creer y confiar. No urge entender, pero sí creer y confiar. ¿Por qué menciono esto? Porque algunas personas, entre las que me incluyo, a veces se les hace más sencillo caminar cuando tienen un entendimiento, cuando han logrado estructurar un plano de lo que van a hacer. Pero las cosas no son así, pues. O sea, las cosas en Dios no necesariamente van a ser de esa forma. La mayoría de veces
teniendo simplemente ese punto de que Dios es bueno, de que Él prometió, la palabra dice, sin más evidencia que eso. Pero ¿sabes qué? No necesitas más evidencia que eso. Vas al banco y el banco agarra, anota tu nombre, que sí, su cuenta, y te da un pedazo de plástico. Tú puedes agarrar ese pedazo de plástico, puedes cortar, puedes hacer con ello una plumita para tocar guitarra, puedes hacer un montón de cosas. Pedazo de plástico. No vale gran cosa. Pero vas a un cajero, introduces el plástico, presionas unos botones y de repente recibes dinero. Vas y lo entregas en algún restaurante o en algún lugar, lo pasan por una barra y ya está. Y te vas y comes sin darle dinero a la persona. El banco te dijo que usando esa tarjeta tú puedes realizar compras. Tú le crees al sistema, le crees a la entidad, a la empresa, confías en ello. No vas con temor pensando, ¿y si cuando lo pasen no me lo aceptan? No piensas eso. O sea, si sabes cuál es la cantidad de dinero que está introducida, no andas con el temor de que si te va a alcanzar, no te va a alcanzar, si te lo aceptarán, no te lo aceptarán. Ahí tienen pegado su sticker que dice Visa, tú vas con confianza, entras y pasas tu tarjeta porque ya está. No necesitas más que la palabra del banco para moverte. ¿Por qué cuesta tanto moverse cuando solamente tienes la palabra de Dios? Que es mucho más firme, es mucho más segura. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros llegamos a este mundo funcionando perfectamente. Recuerdo que hace años cuando estábamos estudiando canto, nos dijeron algunas cosas que wow, hasta el día de hoy me acuerdo y me han servido no solo para el tema de canto. Pero mencionaban algo, ¿no? Nosotros llegamos, por ejemplo, respirando perfectamente. Y el ejemplo lo tienes en un bebé, ¿no? Cuando un bebé empieza a llorar y no se queda afónico. Lo escuchas gritar, ya algunos en su momento van a disfrutar ese deleite de escuchar llorar a un bebé. Lo vas a escuchar llorar, gritar y no se queda afónico. Y claro, cuando lo observas te das cuenta de por qué no se queda afónico. Porque está colocando bien la voz. Está respirando bien, apoya con el diafragma, ves como sus pulmones, como sus costillas se abren cada que toma impulso. Su respiración es perfecta, la colocación de su voz es perfecta. Pero conforme va creciendo y observando a la gente, va aprendiendo vicios. Escucha ciertas colocaciones cerradas y él empieza a imitarlo. Porque así aprende todo, imitando. Cuando tú le hablas, te están mirando y están mirando cómo mueves la boca y todo. Y así es que aprenden a hablar. Así lo aprenden todo. Pero también aprenden cosas malas, como te digo. Llegan perfectos, llegan respirando bien y de repente empiezan a colocar mal la voz de manera nasal, empiezan a respirar mal, se empiezan a llenar de vicios. Y luego, si algún día quieren cantar, tienen que desaprender y volver a hacer las cosas como las hacían de bebé. Los lanzas al agua y aprenden a nadar rápido, porque han estado en un estado líquido. Pero cuanto más vayan creciendo, más se va borrando ese recuerdo y más complicado es que aprendan a nadar. ¿Sí han visto? Cuando son pequeñitos, tienen un año, menos de 2 años, rapidito, los meten al agua y se amurgen y se mueven y salen. No se ahogan. Pero si dejas que pasen los 2 años, 3 años, tíralos a ver si salen. Ya es más difícil. Se va complicando cada vez más.
Entonces, este mundo donde somos bombardeados constantemente, donde todo el tiempo estamos oyendo palabras de maldición, nos empieza a programar y tenemos que desprogramarnos y reprogramarnos correctamente. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Que yo empiece a corregir, a actualizar el software en la computadora. Si este programa ya no, ¿sabes qué? Antes tenía este programa de edición de imágenes, pero ahora ha salido uno nuevo. Descargas el nuevo que tiene exactamente todo lo que tenía el anterior y mucho más. ¿Vas a dejar el antiguo programa? No, lo eliminas de inmediato porque te ocupa espacio. Ya no lo vas a usar, ya no te sirve, lo eliminas, lo borras. Ahora tienes uno más moderno, uno mejor. Es lo mismo. Empiezas a descubrir verdades eternas de parte de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Ir reemplazando las cosas que antes sabías con lo que la palabra te está mostrando. Por eso es que allí es donde entra él. Diga el débil, fuerte soy. El pobre, rico soy. El atado, libre soy. El enfermo, sano soy. ¿Por qué Dios quiere que mientas? No, por lo que Él ha hecho. Entonces, antes no tenías opción. Ahora hay una nueva realidad y tienes que empezar a cambiar tu forma de hablar. Hermano, pero ahí dice entendimiento, sí, pero recuerda que hay un bypass entre tu boca, tu corazón y tu mente. De la abundancia del corazón, habla la boca. Te enlazas, te atas con los dichos de tu boca. Tú necesitas llenar tu boca con la palabra para que tu corazón se llene de ella, para que cuando la necesites, sea tu corazón quien llene tu boca. Tú llenas tu corazón llenando tu boca con la palabra, hablando la palabra, y vas llenando tu corazón. El día que lo necesites, tu corazón va a llenar tu boca, con esa misma palabra que introdujiste. No os conforméis, no te dejes moldear, no te adaptes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí te dice, esto no lo haces, Señor, lo hago por ti, este sacrificio. No, esto lo haces, esto es para ti, esto te va a beneficiar a ti. O sea, tú no le sacas un poquito más de brillo a la santidad de Dios en el cielo, no le haces nada, Él no necesita esto, esto es para ti. ¿No crees? Continúa leyendo. Para que comprobéis. ¿Para quién es? Para ti, tú eres el que va a comprobar. ¿Qué cosa vas a comprobar? Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren vivir una vida agradable? ¿Cuántos quieren disfrutar la perfecta voluntad de Dios en su vida? ¿Cuántos saben que Dios sabe más que nosotros? Tú puedes tener una idea, puede ser muy buena, pero ¿cuántos saben de que las ideas de Dios son mucho mejores? Que lo que nosotros podemos estar pensando es bueno, Señor, un bochito nomás, no soy pretencioso, un Volkswagen ahí que funcione, que no se me pare mucho así en el camino y tenga que estarlo empujando, ¿no? Que funcione y yo con eso tranquilo. Esa no es la voluntad de Dios, bueno.
Dios quiere darte mucho más. Tenemos que entender, somos la Biblia que el mundo lee. La gente no va a conocer a Dios. Lo perfecto, lo ideal, sí, lo óptimo, lo mejor sería que lo conozcan a través de su palabra, pero no lo van a conocer así. ¿Por qué? Porque no leen la palabra. Y si nos ponemos a decir, no, es que tienes que leer la palabra, se va a ir la vida y no lo van a conocer. Si los hijos de Dios, los creyentes, los que han heredado, apenas si miran su testamento, menos pues los que no tienen ninguna herencia. Pero la gente sí hace algo, observar a los hijos de Dios. Y así es que saben cómo es Dios. Dios es un padre bueno. ¿Tienes dudas? Léete la parábola del hijo pródigo. Y después hablamos. El hijo cometió la peor falta que se podía cometer y aún así cuando regresa, el padre corre, lo abraza, hace matar el becerro gordo, le pone anillo, le pone vestidos, hace fiesta. ¿Se lo merecía? No se lo merecía. Y él estaba bien consciente de eso, estaba yendo y dice, le voy a decir que me reciba como un jornalero. ¿Y por qué estaba yendo? Porque tenía hambre. Y se acordó que en la casa de su padre los sirvientes comían bien. O sea, arrepentido es cuestionable. Regresó por hambre. Regresó por hambre porque los sirvientes comían bien. Él estaba de sirviente en otro lado, mejor se iba a ser sirviente en su casa y comía bien. Pero el padre no lo vio así, el padre de inmediato le pone el anillo, no lo recibió como sirviente, lo recibió como hijo. Ese es Dios. Él no nos ve como siervos, nos ve como hijos. Y es triste que hay mucha gente que no se vea como hijos, sino como siervos. Y te das cuenta de inmediato en cuanto abren la boca para orar. Ore ustedes, hermanos. Señor, listo. Ya me dijo todo lo que necesitaba saber. Si Señor es lo primero que sale de tu boca, necesitas pasar más tiempo con Él. Jesús vino a revelarnos un nuevo nombre. Ellos conocían a Adonai, conocían Jireh, conocían Rafa, conocían todos esos nombres. Elión, Elohim. Pero nunca lo habían llamado Padre. Y no solo Padre, nunca lo habían llamado Papito, que es lo que Jesús vino a enseñar. Abba. Abba no es padre, no es padre. No, Abba es papito. Abba es como los bebés llaman a sus padres en Israel. Aquí sería eso, ¿no? Papito, papi. No es papá, no es padre. No, es papi. Es una palabra más cercana, más íntima, cariñosa. Y eso es lo que Jesús vino a enseñarnos de Él. Que así quería Él que nos acerquemos. Que esa era la relación que quería tener. Ser nuestro papi, nuestro papito. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Ay, uno tiene que sufrir por el Señor. Este no ha renovado su entendimiento. Ni lo ve como padre, ni entiende que es bueno, y mucho menos que tiene cosas agradables. Pero es lo que Dios quiere. Cuando empiezas a poner la palabra, a sembrarla en tu corazón, a quitar complejos, miedos y reemplazarlos por palabras, por promesas, por bendiciones, empiezas a comprobar, a verificar, a vivir, a experimentar
su buena voluntad, agradable y perfecta. Digo pues, y continúa, entonces, tienes intimidad con Él, vives una vida de adoración, ¿no?, de entrega, vives una vida en la que estás renovando tu entendimiento con su palabra. Ahora viene el siguiente deber. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, ojo a esto, prestenle atención, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Varias cosas que entender de aquí. Y a ver, hermano, uno no debe ser soberbio, uno no debe andarse creyendo tanto, uno tiene que ser humilde. No dice eso. Para nada dice eso. Léelo de nuevo. Digo pues, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué está diciendo aquí? Que tienes que tener un alto concepto de ti. Pero no te debes exceder. Pero sí tiene que ser un concepto alto. Tienes que tener amor propio y una autoimagen tuya alta. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Eres imagen y semejanza de Dios. O sea, yo no entiendo a gente que va a la iglesia y canta, somos pecadores, salvos por gracia, nosotros somos gusanos, ¿no? Somos lo despreciado del mundo, lo vil. Ya. Pues la palabra dice eso, hermano, sí, dice lo vil y despreciado del mundo, pero acuérdate que también dice que este mundo llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, un mundo que está de cabeza, ¿qué es lo que va a despreciar? ¿Algo sin valor o algo valioso? Si está de cabeza, desprecia lo valioso, desprecia lo importante. Entonces, lo vil y despreciado de Dios, lo vil y despreciado del mundo, ¿será valioso? Tiene que serlo. Dios pagó por ello con la sangre de su Hijo. ¿Tú crees que Dios está metido en el negocio de reciclaje? No. O sea, Él sí. Somos joyas, somos obras maestras. Ahora, que la gente que está en reciclaje de cuando en cuando encuentre cosas importantes, sí, hay un montón de casos. Pero es de cuando en cuando, pues. O sea, no es que todo el tiempo, y mira, me estoy llevando acá un cuadro valorado en $100,000. No, o sea, normalmente recogen las cosas que otros están desperdiciando y en el volumen pueden lograr juntar una cantidad importante. Pero que se encuentre en algo valioso es raro. Ahora, no es lo que Dios hace. Todas las cosas que Dios toma en posesión son valiosas, son joyas, son gemas. En el libro de Esther habla acerca de cuando el rey Asuero ofrece y sacan vasos de oro para que beban, y dice que todos eran diferentes. No eran vasos hechos en serie. Cada uno era distinto al otro, pero todos eran de oro. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Si eres un hijo de Dios, si has sido comprado con la sangre de Jesucristo, no puedes tener un concepto bajo de ti mismo. La gente no se termina de dar cuenta, pero hacerlo es que estar rozando la blasfemia. Tienes que tener un concepto de ti mismo alto. Tienes que. Hermano, es que a mí toda la vida me han dicho, bueno, ¿y yo cómo puedo hacer? Acércate a Dios, escucha de su amor. Por eso es que las 3 primeras cuartas partes de este libro están dedicadas exclusivamente a decirnos lo que Dios hizo. Y recién aquí nos empieza a decir qué vamos a hacer nosotros. Pero aquí ya sabiendo, teniendo claro y entendiendo qué hizo Él, por qué lo hizo, eso tiene que estar arraigado. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Pablo le dice a los corintios,
Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cada vez que veas en la Escritura o escuches la palabra Cristo, te están hablando de la unción. Porque eso es lo que significa, eso es lo que quería decir. Cristo es la traducción de la palabra Mesías, que quiere decir el ungido. Entonces te están hablando de la persona de Jesús, del aspecto de la unción, del poder, de la cubierta que Dios había puesto sobre él. De eso te están hablando. No conocer cosa alguna sino a Jesucristo, su poder, su unción, lo que estuvo sobre él, que hoy está sobre nosotros, y a este crucificado, y lo que hizo en la cruz por nosotros. Lo que su poder obró a favor nuestro en la cruz. Necesitas entenderlo. Escucharlo una y otra vez. ¿Por qué, hermano? Porque la fe es por el oír, y el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pablo le va a decir, a mí no me cansa hablarles lo mismo todo el tiempo, para vosotros es seguro. No está de más. Ay, hermano, pues todo el tiempo Jesús, todo el tiempo llegamos que la comunión, sí, es que eso es lo que Él vino a darnos, una relación. No vino a darnos una religión, no vino a decirnos muy bien, de aquí en adelante, estos son sus deberes, estos son sus derechos. No, vino a darnos una relación, y en una relación hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no hay fórmulas. Tú no planeas una cita diciendo, muy bien, nos vamos a encontrar en tal momento. En cuanto la vea, le doy un beso de 5 segundos. Después vamos a caminar exactamente 50 pasos. Después de eso, la abrazaré un momento. Caminamos otros 5 pasos más, le hablaré, le diré... No mides las cosas así, no puedes hacerlo. Hasta las personas con neurodivergencia llegan a entender de que no se puede hacer así, que tiene que ser algo que tiene que fluir. Es una relación, tiene que haber comunión. Son diferentes y tienen que empezar a adaptarse uno al otro. No son piezas de Lego que van a encajar perfectas. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y otra razón más por la que el concepto que tengas de ti mismo tiene que ser alto. Al final, tú vas a terminar amando a tu prójimo como a ti mismo. Si te minimizas a ti mismo, si te desprecias a ti mismo, eso vas a terminar haciendo con la gente. No puedes. Tienes que tener un alto concepto de ti. Vales. O sea, Dios envió a su Hijo a morir en una cruz por ti. Vales. Él te vio cuando estaba en esa cruz y quedó satisfecho. Dice la palabra, vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Entonces, vales. Tu imagen le permitió estar en la cruz, mantenerse allí. Tu rostro te vio y eso le permitió mantenerse en la cruz. Vales. ¿Qué es eso? Hay hombres que tienen trabajos bastante esforzados, fuertes, y suelen siempre tener la costumbre de tener la foto de su esposa, sus hijos en la billetera, y se las miran y lo repiten, ¿no? Le dicen, esto les sirve como impulso a recordar por qué están haciendo algo. Es lo que Jesús hizo. Estaba en la cruz y nos vio. Le recordó por qué lo estaba haciendo. ¿Cuánto crees que te ama para que el ver tu rostro le diera la fortaleza para seguir allí? Entonces, valórate. Tienes que tener un concepto de ti mismo alto. No más alto que el que deba ser, pero tiene que ser alto. Que no tenga más alto concepto que sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, cuidando de no caer en lo que algunos hermanos caen, lo que algunos piensan. No, el Señor me bendice, es que yo tengo bastante fe. No te bendice por eso. No. Él te bendice porque te ama. Y tú recibes esa bendición porque le crees. Tu fe te permite recibir lo bueno que Dios te da, pero no es la razón por la que te lo está dando. Él te la da porque Él te ama. La razón es esa, su amor. No es tu fe. Tu fe es lo que a ti te permite recibir, pero no es la razón por la que Él te da. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Por hoy vamos a dejarlo ahí, porque la parte que viene es bastante bonita, pero no quiero dejarlo a medias. Por hoy vamos a dejarlo ahí y continuamos la próxima semana.